dice la ONU sobre los alquileres? Vamos a revisar un informe de fines de 2019, antes de la pandemia, del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde vemos una serie de recomendaciones que hace la Asamblea General a los Estados miembros respecto del derecho a una vivienda digna, cómo deben los estados garantizar el acceso a una vivienda digna, cuáles son las políticas que deben tomar respecto de los alquileres. Nos llama mucho la atención ver cuestiones como control de precios, congelamiento de los alquileres, suspensión de los desalojos, toda una serie de políticas que vemos replicadas en muchos países, particularmente en Argentina se implementaron algunas con la ley de alquileres, con los DNU de congelamiento de alquileres, con los registros ante AFIP de toda la materia relativa a alquileres, y también vemos discusiones en España, discusiones muy interesantes porque se trata de entender a la vivienda como un derecho humano o bien como un derecho de consumo. Desde nuestra parte siempre hemos buscado la protección de los alquileres dentro de la órbita del derecho a los consumidores, dentro de una protección especial para obtener viviendas de calidad, viviendas que permitan que los inquilinos reclamen cuando las casas no están en condiciones, cuando los departamentos tienen problemas, que puedan acceder a la justicia y que puedan mantener un buen servicio de parte de los locadores. Por otro lado, estas políticas que recomienda la ONU y que también vemos que están discutiéndose en España y también en Argentina, son políticas que en definitiva entendemos que perjudican muchísimo la creación, la oferta de nuevas viviendas y terminan encareciendo los precios y dificultando el acceso de los inquilinos a las casas, a los departamentos para vivienda. Vamos a empezar con el informe de la ONU y luego vamos a ver un debate entre economistas en España sobre esta problemática. Vemos el documento de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General del 26 de diciembre de 2019. Son las directrices para la aplicación del derecho a una vivienda adecuada. Es un informe especial que se recomienda a los Estados miembros cuáles son las recomendaciones que tienen que seguir. Como vemos, es todo una guía con distintas directrices, en la cual encontramos, por ejemplo, en la directriz número 6, prohibir los desalojos forzosos e impedir los desalojos siempre que sea posible. Vemos también como en la directriz número 12, garantizar la regulación de las empresas en consonancia con las obligaciones del Estado de abordar la financiarización de la vivienda. Son directrices que lo que en definitiva recomiendan los estados es una mayor regulación del mercado inmobiliario, específicamente en el mercado de alquileres, una intervención fuerte por parte del Estado en relación a los desalojos, a los subsidios, a los controles de precios. Vemos como, por ejemplo, cuando buscamos la palabra subsidio, encontramos una serie de medidas de aplicación dentro del capítulo de prohibir los desalojos, y por ejemplo encontramos en este inciso C, en los casos de ejecución hipotecaria o de atrasos en el pago de alquileres, los desalojos solo deben emplearse como último recurso y tras haberse explorado todas las alternativas para resolver la cuestión de la deuda pendiente, por ejemplo, mediante subsidios de emergencia para la vivienda, reescalonamiento de la deuda o reubicación de viviendas más asequibles que cumplan con las normas de adecuación. Está claro que en este caso se trata de que frente a un desalojo, sea por ejecución hipotecaria o sea por atraso en el pago de alquileres, sea el Estado quien pague el alquiler a través de este subsidio, o bien sea el Estado quien obligue a diferir toda esa deuda, con claro perjuicio para la parte locadora, o bien el Estado genere necesariamente la reubicación en viviendas más asequibles. Recordemos que todas estas medidas siempre implican un Estado fuerte y con recursos para llevar a cabo este tipo de medidas. Vemos también en esta cláusula la aplicación de un marco regulador del alquiler que preserve la seguridad de la tenencia y la vivienda asequible para los inquilinos, limitando los precios de los alquileres, imponiendo controles o congelando los precios cuando sea necesario. Estamos hablando de una resolución que fue realizada antes de la pandemia, es decir, no por la necesidad de la pandemia, sino realizada con anterioridad a la crisis que se produjo respecto del coronavirus. Vemos que acá vemos también otro tipo de medidas como gravar la especulación con bienes inmuebles residenciales y terrenos para frenar la reventa a corto plazo de propiedades y gravar también los bienes inmuebles residenciales desocupados, eliminar las desgravaciones fiscales, o sea, los incentivos para los propietarios de vivienda y las sociedades de inversión inmobiliaria, eliminar los incentivos para inversión extranjera en bienes inmuebles residenciales
como la concesión de visados preferenciales y la de ciudadanía. Vimos, por ejemplo, que en Uruguay se están realizando este tipo de incentivos. Bueno, la ONU lo que recomienda es eliminar todo tipo de incentivos a la construcción de inmuebles, a los propietarios de los inmuebles, y muy por el contrario, aplicar más impuestos, más controles de precio y una regulación dura por parte del Estado respecto de este mercado inmobiliario. Incluso en este punto vemos que especifica que deberían revisarse todas las leyes y políticas relacionadas con los atrasos en el pago de alquileres e hipotecas a fin de garantizar que sean compatibles con el derecho a una vivienda adecuada, incluida la obligación de impedir todo desalojo que conlleve a que haya personas que se queden sin vivienda. Los estados deberían exigir a los bancos y otros acreedores que eliminen los obstáculos al acceso al crédito para las mujeres, las familias jóvenes, los residentes de asentamientos informales y otras personas que necesiten financiación para la vivienda. En definitiva, lo que la ONU está recomendando son medidas que actualmente tienen una gran implementación en nuestro país y que asimismo están en discusión en otros países como España, y ahora vamos a ver el debate que se da respecto de si estas medidas favorecen a los inquilinos o muy por el contrario los perjudican. Vamos a empezar hablando precisamente de esta división entre los dos miembros del gobierno de coalición. ¿Incentivaría de alguna manera el mercado del alquiler limitar el precio máximo en las zonas más tensionadas? No, al contrario, lo que haría sería terminar de cargarse el mercado del alquiler. Es verdad que tenemos un problema muy grave con la vivienda, especialmente en términos de accesibilidad por parte de la población más joven, lo cual es además un problema no solo económico, sino también social, y está muy bien que, como hemos escuchado en el vídeo, nos pongamos como objetivo que la vivienda no suponga más del 20 o el 25% de los ingresos de un trabajador, pero para eso hay que abaratar estructuralmente la vivienda. Y para abaratar estructuralmente la vivienda lo que tienes que hacer es aumentar la oferta. Si lo que intentas es prohibir que los precios suban cuando la demanda, sobre todo en las grandes ciudades, es muy superior a la oferta, lo que vas a conseguir no es volver la vivienda más asequible. Lo que vas a conseguir es que apenas haya vivienda en alquiler. Podemos suele remitirse a la experiencia de Alemania y más en particular de Berlín. Berlín en 2020 congeló los alquileres durante un lustro. Bien, pues los primeros análisis que empezamos a tener sobre las repercusiones de esta medida es que los anuncios, en un reciente paper académico que acaba de ser publicado, todavía no ha pasado proceso de revisión por pares, pero bueno, el análisis está ahí, los anuncios de alquileres en Berlín han caído un 50% desde que se aprobó esta medida. Por tanto, no es una medida que en absoluto facilite que la gente encuentre vivienda asequible, que alquilar o que comprar si el objetivo... Juan Ramón, para que nos aclaremos, es decir, que al limitar el precio del alquiler en Berlín, ¿qué ha ocurrido? Que las viviendas que estaban en alquiler, muchas han ido al mercado a la compraventa, han desaparecido directamente, los propietarios les han quitado el alquiler. Hay distintas opciones. Una efectivamente es que las viviendas pasen a ser vendidas, pasen a anunciarse como venta y no para alquiler. Otra simplemente es retirarlas del mercado porque en estas condiciones no les compense a los propietarios alquilar. A más largo plazo, además, el control de alquileres tiene otros efectos perversos sobre la oferta. Los propietarios dejan de reinvertir en las viviendas para el mantenimiento o los nuevos inversores, los promotores, no invierten en construir nuevas viviendas para el alquiler. Por tanto, se consolida un desequilibrio estructural, una falta estructural de vivienda en relación a la demanda. Lo cierto es que en ciudades como Madrid y Barcelona, especialmente en Madrid y Barcelona, una familia obrera tiene que dedicar hasta el 40% de sus ingresos para pagar el alquiler. Récord de Europa. Gonzalo Bernardos. Mira, Iñaki, en primer lugar, España es muy diversa y Barcelona y Madrid no lo puedes poner como una característica uniforme, en principio, porque en Barcelona y Madrid hay mucha población itinerante. Entonces, una manera que podrías hacer de bajar el precio del alquiler es prohibir que te lleguen extranjeros, que te lleguen turistas, que te lleguen trabajadores desplazados. Y a todos esto nos parecería una barbaridad. Esto explica porque en 2014-2019 el precio en Barcelona y Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Palma de Mallorca, Ibiza, incluso Valencia, ha subido mucho más que en el conjunto del país. Pero yo sobre todo quería incidir quién sería el beneficiado con una regulación de precios máximos. El joven que tiene 20 años y se quiere independizar de 3 a 4 años más tarde sería un gran perjudicado. No encontraría una vivienda donde situarse. Esto es una medida
generada inicialmente por el Sindicat de Llogaters de Barcelona, que lo que pretende es beneficiarse a sí mismos y convertirse en inquilinos que son actualidad perpetuamente. Es decir, para que nos entendamos, no hace falta irse a Berlín. Vámonos a la ley de arrendamientos urbanos de 1964. Tú podías coger y tener una vivienda de alquiler y cuando el propietario la quería vender, primero la podías comprar tú a un precio muy bajo. Y a ese propietario, si él era anteriormente a 1964 el inquilino, no le podía subir la renta prácticamente nada. Entonces, para ese propietario era un auténtico desastre y la oferta no solo se reducía, sino que el deterioro era bestial. Cualquiera que quiera saber qué deterioro genera estas leyes proteccionistas de la dictadura franquista o de la dictadura portuguesa, que las quiere imitar Podemos, yo le recomiendo que se vaya a Braga. Y si fue hace 10 años, que se vaya a Oporto y a Lisboa de Portugal. El centro histórico estaba destrozado y parecía que había pasado recientemente una guerra civil. Estas medidas que muchísima gente se cree que le van a mejorar la vida y le van a hacer que pague menos de alquiler, no es verdad. Porque, por ejemplo, vayamos a una ciudad como Barcelona. Si en Barcelona aproximadamente pueden estar viviendo 280.000 familias de alquiler, si el precio del alquiler es como quiere Podemos, de 500, 600 euros, no querrán vivir 280.000 familias, querrán igual vivir 1 millón de alquiler. ¿Cómo las asignamos? ¿Cómo la distribuimos? Breve, por favor, Bernardo. Lo tiene claro, me la quedo yo, que soy el que vivo. Por lo tanto, Iñaki, cuidado, que aquí hay un grupo que quedaría beneficiado y muchísimos muy perjudicados. No solo los propietarios, sino los que quieran alquilar posteriormente. La cosa es muy sencilla y te voy a dar datos. En 1944 en Cataluña, en Barcelona en concreto, había el 83% de las familias que vivían de alquiler. En 1980 solo llegó al 20%. Entonces, el alquiler no era una opción viable. Yo no te voy a negar, Antonio, de que inicialmente el precio máximo te baja un poquito más el precio de las viviendas de alquiler. Es lo que ha sucedido en 2020, que ha bajado un poco más en Barcelona que en Madrid. Pero a medio plazo es absolutamente todos sus efectos nocivos. Pretende Podemos, pues es, en fin, esto de topar los alquileres es pues poco menos que lo que se hacía en la Unión Soviética, o como bien ha dicho Bernardos, lo que hacía Franco con las viviendas de renta antigua. Es una auténtica barbaridad, porque eso va a agripar el mercado inmobiliario, lo va a destrozar, va a provocar que la gente pague en negro para pagar realmente el precio de mercado. Y a mí lo que está haciendo el señor Ábalos me parece una buenísima medida, esto de los incentivos fiscales. Es decir, que si usted alquila su vivienda por debajo del precio de mercado o por debajo del índice de referencia que marca el ministerio que dirige el señor Ábalos, tengas incentivos fiscales. Eso me parece francamente, es una medida moderna y no totalitaria, que es lo que quiere hacer Podemos. Y luego la barbaridad esta, es decir, tú tienes 20 viviendas en la mejor zona de Barcelona o en la mejor zona de Madrid, pues por herencia, porque te las has ganado con el sudor de tu frente. Y resulta que a partir de la sexta a la 20ª, las tienes que alquilar al precio que te diga Pablo Iglesias. ¿Pero esto qué carajo es? ¿No se dan cuenta que con eso se van a cargar de verdad el mercado inmobiliario? Y si se carga esta gente, estos maleantes, el mercado inmobiliario, la economía española se va al carajo, porque el mercado inmobiliario es una buenísima parte del PIB. Y donde más regulación más estricta hay, que es en Suecia, hay informes, eso sí, de la OCDE y de otros organismos que dicen, cuidado, que si se es tan estricto en esa regulación, se perjudica precisamente la liberación de precios o la rebaja. Escuchamos, Juan Ramón, adelante. Los demás no. Sí, tres comentarios. A ver, es verdad que la regulación de precios no solo se aplica, ni mayoritariamente se aplica en dictaduras, pero sí es verdad que la experiencia previa que tenemos en España y por tanto a la que se puede apelar en España, sí es la regulación que aprobó la dictadura franquista. Y eso creo que tampoco desmerece recordarlo. Es verdad que no hay que vincularlo con las dictaduras, pero es la experiencia previa que tenemos y por tanto es el periodo de tiempo al que podemos apelar comparablemente dentro de España. Segundo, habéis dicho que
no hay todavía ningún análisis sobre los resultados de la congelación de alquileres en Berlín. No es así, lo acabo de recordar. Los primeros análisis sobre la regulación de alquileres de 2020, la congelación de los alquileres de 2020, no la de 2015, la de 2020, en Berlín, ya apuntan a un desplome del 50% de los anuncios de vivienda alquilada. ¿De quién es el informe que citas? A largo plazo los efectos todavía se han... ¿Cuál es la fuente que citas? Pues un grupo inmobiliario. No. He dicho que es un working paper de 2 economistas. Una cosa es el informe que ha sacado el grupo inmobiliario, que es verdad que habla de una caída del 30%, yo no he mencionado ese. Hablo de un working paper de 2 economistas independientes que no están vinculados a ningún grupo inmobiliario y que estiman una caída del 50% en los anuncios. Y a medio o largo plazo ya sabemos que se invertirá menos en vivienda porque matas la rentabilidad y por tanto que los efectos serán peores. 3, en Suecia, y más concretamente en Estocolmo, y está bien que Jesús haya sacado el tema para visibilizar que efectivamente, según cómo se regule esto, puede ser un desastre. Hay barrios de Estocolmo donde para alquilar una vivienda, para que se te asigne el alquiler de una vivienda, hay que esperar 20 años. Por tanto, cuidado con este tipo de regulaciones. Y por último, no es que haga falta un paquete de medidas, hace falta especialmente una medida, que es ampliar la oferta. Claro. Si queremos consumo de masas, si queremos que el conjunto de la población tenga acceso a una vivienda barata, necesitamos producción en masa allí donde hace falta. No repetir la experiencia de la burbuja inmobiliaria. No es un consumo cualquiera, Juan Ramón, es un derecho. No, es que lo que estamos hablando que es un derecho a una vivienda digna y establecer topes para que no se convierta en especulación pura es un derecho, no es un consumo cualquiera. Bueno, es que sea un derecho no es incompatible con que sea un consumo. Puede ser un derecho y un consumo. Y en este caso es un bien de consumo duradero. Y para habilitar el acceso en grandes cantidades a un bien de consumo duradero necesitamos producirlo en grandes cantidades en las grandes ciudades, que es allí donde falta oferta. Se habla mucho de vivienda vacía, pero la vivienda vacía en España no está ubicada allí donde se la demanda, no está concentrada en las grandes ciudades. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el stock de viviendas vacías está en mínimos históricos, que todavía se puede movilizar y puede contribuir marginalmente a reducir el precio, sí, pero está en mínimos históricos. El encarecimiento del alquiler que hemos vivido en los últimos años no tiene que ver con que hayan aumentado las viviendas vacías. Al contrario, no han dejado de caer justamente porque si era tan sumamente rentable alquilar una vivienda en Madrid o Barcelona, era absurdo mantener la vivienda vacía sin alquilarla. Y por tanto, repito, la solución es ampliar la oferta, liberalizar el mercado inmobiliario para poder ampliar la oferta. En materia de alquiler, efectivamente, lo que necesitamos es mucha más oferta. Algunos pensamos que la oferta que hace falta es oferta privada, pero también valdría la oferta pública si de lo que se trata es de abaratar el alquiler y de volver la vivienda más accesible. Regular precios lo único que hace efectivamente es excluir a parte de la población de su capacidad para alquilar.